estamos haciendo esto en el Samuelito? ¿Y por qué estamos haciendo esto en noviembre, en Acción de Gracias? Porque queremos agradecerle al Señor. La Navidad, de cualquier manera nos reunimos en familia, usted sabe. Y en años anteriores habíamos visto con cierta dificultad que no podíamos ponernos de acuerdo en una fecha porque ya la gente andaba bien enfiestada. O algunos salían de vacaciones, bueno, era una cantidad de situaciones diversas. Y el año pasado el Señor nos dijo, bueno, pues nos mostró la fecha de Acción de Gracias como una fecha en la que la mayoría al menos, o los más que se pueda, tenían la posibilidad de asistir. Usted se preguntará por qué en jueves. Bueno, pues es que es el día que cae en Acción de Gracias. Sé que algunos de ustedes están pidiendo permiso en su trabajo. De verdad no se va a arrepentir, la vamos a pasar muy bien y vamos a cenar muy rico. Y bueno, vamos a la palabra para ver si el pastor nos deja ir temprano, porque sí, a los molletes. Porque ya ve que ya van 2 o 3 veces que les dice, los voy a dejar ir temprano, y no es cierto, pero vamos a confiar en que hoy tal vez sí. Y vamos a la palabra, vamos a 1 Corintios capítulo 2. Versículo 9, vamos a iniciar nuestra lectura. 1 Corintios 2, 9. Y dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tú estás en cada uno de nosotros. Porque sabemos que tú te has ocupado de que cada uno de nosotros reciba de tu Espíritu. Y te damos gracias. Permite que esta palabra que hoy será aquí derramada quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos llevar a la práctica en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. La mayoría de nosotros, creo yo, tenemos un sistema de televisión. Antes era más popular el tener parabólicas o sistemas de antenas. Creo que todavía algunos las usan o se usan todavía en algunos lugares. ¿A qué me refiero? A antenas como Dish, como Sky. Ya creo que Sky ya no existe, ¿verdad? O DirecTV. Pero sí recuerdan ustedes que
que había todo ese tipo de antenas. La verdad desconozco si todavía se utilizan. Ha ido avanzando la tecnología y ahora estamos todos conectados al streaming o a los streaming por medio de el internet. Pero aún y cuando estamos conectados en stream, nosotros recibimos una señal, bueno, no nosotros, nuestra televisión recibe una señal, ya sea por el internet, ya sea por algún aparatito que le ponen a la televisión para hacerla inteligente, y ahí reciben una señal que esta tiene que ser codificada para que usted pueda ver los programas en su tele, para que usted se pueda estar ahí viendo Netflix y muchos streams y muchas cadenas que usted puede ver ahí. Usted tiene que recibir esa señal y primero que nada usted tiene que tener internet, bueno, en la mayoría de los casos, para poder recibir esa señal. Nosotros como hijos de Dios también tenemos un sistema donde recibimos información que viene del cielo. Nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él se conecta con cada uno de nosotros y nos pone un aparato receptor para que nosotros podamos decodificar toda la información que Él nos está enviando a nuestra vida. Y ese decodificador se llama el Espíritu Santo. Tenemos que recordar que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, cuando lo hacemos nuestro Señor, nosotros estamos aceptando a Cristo, eso lo convierte a Él en nuestro Señor y nosotros tenemos el regalo de la vida eterna. Ahora, algo bien interesante y bien importante es que cuando nosotros ya nos conectamos a Él, por medio de su Espíritu Santo, a nuestro espíritu, Él empieza a mandarnos esa información. El problema es que a veces nosotros tenemos ese decodificador apagado o ni siquiera lo hemos echado a andar, ni siquiera lo hemos conectado, ni siquiera le hemos prendido o no le hemos subido al volumen lo suficiente para poder estar recibiendo esa información. Mucha gente lo tiene totalmente apagado. ¿Y qué quiere decir? Que si lo tiene apagado, usted no va a poder ver toda esa programación del cielo. Usted no va a recibir toda esa palabra que viene de Dios, porque aunque la lea, no la va a poder codificar y no la va a poder entender. Es muy importante que nosotros podamos estar bien conectados con el Señor, bien conectados al cielo. Porque por medio de esa conexión nosotros vamos a entender y a discernir muchísimas cosas. Cosas que estoy hablando y me refiero al mundo espiritual, cosas que solamente pueden venir de parte de Dios. Primera de Juan 2:20 nos dice: pero ustedes o vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, eso nos debe de dar discernimiento y eso nos debe de abrir nuestra mente y nos debe de abrir nuestra visión y nos debe de abrir nuestro entendimiento de muchísimas cosas. Pero como le vengo diciendo, el problema es que tenemos ese aparato apagado. Tenemos al Espíritu Santo ahí apagado, no lo estamos poniendo a trabajar, vamos a decirlo así, aunque se oye extraño, no lo estamos poniendo a trabajar en nuestra vida o a nuestro favor en nuestra vida. Primera de Juan ahí mismo 2, pero ahora versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esto nos habla y nos clarifica que esa unción, ese Espíritu Santo que se conectó a nuestra vida, que se conecta del Espíritu Santo a nuestro espíritu, ahí está vigente, es válida. Y si nosotros ponemos a nuestro favor y utilizamos esa conexión al cielo, vamos a poder aprender y entender y ver muchísimas cosas que tal vez en la actualidad no estamos viendo. Porque el Espíritu, como nos dice aquí Juan, nos va a dar revelación y no vamos a necesitar que nadie nos enseñe. Ahora, no me malentienda, esto no quiere decir que usted ya no va a venir a la iglesia, ni va a leer la Biblia, la Escritura, ni se va a poner a estudiar la palabra, porque pues ya tengo al Espíritu Santo, Él me va a enseñar. No se refiere a eso, sino que le va a dar a usted discernimiento, que es muy diferente. Le va a mostrar a través de la palabra, le va a revelar y le va a enseñar más allá de lo que usted pueda leer en la Escritura. Usted va a ver revelación. No sé si a usted le ha tocado que alguna gente le recomienda o recomienda a la gente que cuando vaya a leer o abrir las Escrituras, ore al Padre por revelación y que el Espíritu Santo le muestre lo que usted está leyendo. A eso se está refiriendo aquí Juan. Cuando usted esté conectado adecuadamente y debidamente con el Espíritu del Señor, Él le va a estar revelando, porque le está enviando esa señal que viene del cielo. Usted la está decodificando por medio del Espíritu de Dios y su Espíritu la está enviando a su mente, a su alma, que es la mente, y usted va a poder recibir esa pantalla, va a recibir esa señal en su pantalla. Vaya, va a poder ver todos los programas del cielo. Por eso le estoy poniendo este ejemplo, ¿verdad? Cuando usted se conecte debidamente, usted va a recibir esa señal a la perfección. No va a tener falla. No sé si a usted le tocó esa época donde tenía uno que le cambiaba de canal y tenía uno que ir a moverle a la antena de la tele. La mayoría de aquí ya son puros millennials, ¿eh? Ya no saben de qué le hablo. Pero antes era pura televisión abierta, entonces le cambiaba uno de canal y a veces tenía uno que ir a ajustar la antena. A mí me llegó a tocar de esas veces que le movía uno a la antena y luego le decían a uno los papás, ahí se ve bien, ahí se ve bien. Y luego le soltaba y se veía mal. Entonces ahí quédate. Pues ahí se quedaba uno agarrando la antena. Un ratito, ¿no? Pero sí, eran otras épocas. Así pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos conectados debidamente al Señor, cuando nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, nosotros vamos a recibir esa señal, la vamos a decodificar y vamos a ver muchísimas cosas que mucha gente no ve. Como le explicaba en un inicio, y se lo voy a volver a repetir así rápidamente, por si alguien no ha visto las 3,422 predicaciones que hay ahí en YouTube de Pacto Vivo. No se crean, no hay tantas. Hay más. Cuando nosotros nos conectamos al Señor, cuando nosotros le decimos a Cristo, sé nuestro Señor, nosotros nos conectamos espiritualmente. Eso quiere decir que nos conectamos en el Espíritu. Pero tenemos que recordar que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nos conectamos en el Espíritu. Ese Espíritu tiene que empezar a recibir esta señal de la que yo le estoy hablando para que a través de esa conexión que tiene que empezar a ver con el Señor, nuestra mente, nuestra alma, que es nuestra mente, que es lo que nosotros somos,
vaya siendo transformada poco a poco. Porque a medida de que nuestra alma, nuestra mente sea transformada, nuestro cuerpo también va a ser dirigido de una manera adecuada. Usted sabe que nosotros movemos el cuerpo porque nuestra mente manda la señal y le dice a su brazo, levántalo, y lo levanta, bájalo y lo baja, patea el regalo. Ahorita me regaña la pastora. Nosotros nos movemos por la señal que nuestro cerebro manda a nuestro cuerpo. Si nuestra mente está alineada y empieza a alinearse al Señor, obviamente que nuestro cuerpo va a dejar de pecar también. Y nuestro cuerpo es meramente el vehículo en el que nos movemos en este mundo físico. Nosotros estamos conectados en el Espíritu, pero tenemos que mantener esa señal, esa conexión, para poder mantener esa renovación en nuestra mente, en nuestra alma, para que nosotros poco a poco podamos ser transformados y podamos ser cambiados. Por eso vemos tanta gente que recibió a Jesús como su Señor, han pasado 10 años y como no ha procurado tener esa buena conexión, pues siguen igual que cuando llegaron el primer día. Igualitos. Porque todavía no hay una transformación, porque todavía no recibe esa señal de una manera adecuada. El versículo 9 de 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Eso es lo que usted va a recibir. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Quiere decir que cuando usted esté conectado de una manera correcta al Señor, usted va a empezar a recibir una gran información. Déjeme le digo, va a ser mejor que Google. Ya ve que ahorita usted todos le pregunta, bueno, todos le preguntamos a Google, ¿verdad? Cuando usted esté conectado de una manera correcta, Google le va a quedar corto, porque usted va a empezar a tener revelación. El Espíritu Santo le va a empezar a dar información. Ahora, yo le hablaba de aquellos tiempos cuando había sistemas o compañías diferentes. Se lo voy a poner de una manera un poquito más moderna. Hay películas que solamente se exhiben en Netflix. Y hay otras películas que tal vez no están en Netflix, pero que usted las puede ver en en ViX. Ok. Que no es el Vaporrude, es otro ViX. Exactamente. Si usted quiere comunicarse con el Señor, no puede usted mezclar compañías. Vaya, o usted ve Netflix o usted se va y ve ViX. No puede estar en los dos lugares. ¿Sí me estoy explicando? Si nosotros, en lugar de enfocarnos a comunicarnos con el Señor, queremos seguir nuestra vida cotidiana aquí en este mundo físico, y me refiero a la carne, no vamos a recibir una señal adecuada de Dios. No vamos a recibir una señal correcta de Dios. Y vuelvo al mismo ejemplo que le decía hace poco. Hay mucha gente en el mundo que no tiene ese receptor, que no tiene esa comunicación, porque no lo prenden, o porque no le han subido, o porque no lo han encendido, y siguen viviendo en la carne, vamos a decirlo así. Siguen viviendo en el mundo físico. Vamos a 1 Corintios 3, versículo 1. Nos dice así Pablo, el Señor a través de Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois
carnavales, soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, en otras palabras, ¿a poco no son bien carnales? ¿A poco no viven todavía en la carne? ¿No les ha tocado a esos hermanos que nomás lo buscan para platicarle la última noticia de tal o cual iglesia? ¿O de tal o cual hermano? ¿O que un hermano se peleó con aquel? ¿O que otro hermano se peleó con este otro? ¿O que por qué a aquella iglesia le va bien y a esta no le va tan bien? ¿A eso se refiere Pablo? ¿A eso se refiere Pablo? Eso quiere decir que cuando se encuentra gente de esta forma, es gente que todavía es un cristiano carnal. Ya recibió a Cristo, pero todavía no madura. Todavía no tiene un crecimiento. Y obviamente si no tiene un crecimiento, no tiene un discernimiento adecuado porque no está recibiendo la señal del cielo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor por medio de Pablo. Es gente que todavía no madura. Ahora déjeme le digo un dato. Cuando Pablo escribe esta carta de 1 Corintios, habían pasado aproximadamente entre 5 y 6 años que Pablo había ido a plantar esa iglesia. ¿Qué quiere decir? Que para el parámetro de Pablo, una madurez espiritual usted la debe de alcanzar en 5 años o poquito menos. O sea, para 5 años él esperaba que ya fueran espirituales y todavía no eran. Todavía tenían celos, todavía tenían contiendas, o sea, pleitos, tenían disgustos, se separaban, se apartaban. No había el amor de Cristo en ellos. Eso nos habla mucho de la falta de madurez. Y pues también nos habla de que esa gente no tiene un receptor correcto y no está recibiendo esa señal que viene del cielo por medio del Espíritu de Dios. Los cristianos carnales tienen ese mismo receptor porque la promesa está ahí. Al recibir a Jesucristo como su Señor, ellos reciben del Espíritu. Pero lo que ellos hacen diferente es que ellos no prenden ese receptor. Va a la compañía de cable y le instala todo, pero no lo prende. Ahí se queda nuevito en muchos casos. ¿Por qué? Porque la gente madura verdaderamente empieza a caminar bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a caminar bajo la voluntad de Dios, nos podemos dar cuenta que estamos madurando. Fíjese lo que nos dice Santiago, el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, como las olas, ¿verdad? Van y regresa, va y regresa, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues quien tal haga, o sea que sea como las olas, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí algo que nos dice Santiago bien interesante es que si nos hace falta algo de Dios lo tenemos que pedir. Porque el Señor nos da, el Señor nos entrega. Pero tenemos que caminar constantemente pegados al Señor. Y digo constantemente porque aquí Él nos menciona que no podemos ser como las olas del mar.
Y remata diciéndonos que el hombre inconstante es un hombre de doble ánimo. ¿Qué quiere decir? Que para yo poderme acercar verdaderamente al Señor, tengo que estar siempre firme en caminar de acuerdo a su palabra. No puede ser que un día sí y otro día no. Hoy sí amanecí con ganas, haciendo bien espiritual, hoy sí voy a la iglesia, mañana no. O sea, tenemos que ser constantes en todos nuestros caminos. Y sobre todo al caminar en la palabra del Señor. Ahora también dice, pida con fe. La fe tiene que ser caminando en lo que Dios nos dice. Eso es la fe. Por eso aquí lo hemos dicho una y otra vez. La fe la podemos medir por medio de nuestros pies, en el caminar por fe. Porque el tener fe es caminar creyéndole a Dios, aún sin haber visto lo que Él nos va a dar. Esa es la fe. Y el Señor nos manda a caminar por fe, no a hablar de fe. Porque hay muchísima gente hasta en las redes sociales hablando de fe, que Dios guarde la hora, que usted dice, este cuate yo creo que camina y no toca el piso. Pero nomás habla de fe. Habría que verlo si realmente está dando fruto. Por eso el Señor dice, por sus frutos lo conoceréis, no por lo que habla en el TikTok. ¿Sí me estoy explicando? Porque así como decían en mi rancho, esto no es de Valsequillo, esto es de la Dale. Decían, de lengua me como un taco. Que hay mucha gente que habla mucho de fe y de muchas cosas de Dios. Pero como yo se los digo, usted vea cómo un marido trata a su esposa y ahí se puede dar cuenta de cuánto Dios hay en él. Igual al revés. Tiene que ver cómo un marido trata a su esposa para ver cuánto Dios hay en él. Igual la mujer. Hay que ver cómo trata al marido para saber cuánto Dios hay en ella. Y si le echa lonche. O si le pone nomás un burrito y a los demás les hace 3 toppers, o bueno, ya no sabemos. No sé qué pase ahí en Valsequillo, pero así se puede medir. No, déjame, ahorita te voy a platicar algo, Jaime, porque ahorita te digo. Porque ya me dijeron que te agarraba de patiño. Ahorita te digo. Cualquier intento de operar en el mundo y de operar en el Señor es operar de doble ánimo. Eso es operar de doble ánimo. Inclusive si yo pienso que esa es mi forma normal de vivir, está mal, es doble ánimo. Y lo digo así porque de verdad, he conocido gente que piensa que así es. He conocido gente que piensa que el domingo sí tiene uno que ser muy espiritual, ir a la iglesia, pero de lunes a sábado el trabajo es el trabajo y ahí ni siquiera entra Dios. De verdad. Yo lo viví, nadie me lo contó. En una ocasión tuve que hablar sobre una situación con unas personas y lo primero que esas personas me dijeron, nada más que aquí vamos a hablar de trabajo, Dios allá afuera. Y le dije, ¿cómo le va a hacer para detener a Dios allá afuera? ¿Qué no se supone que Dios es omnipresente? ¿Qué no se supone que Dios está en todo también? Y que todo es en base a la voluntad del Señor y que Él controla todo y nada escapa de sus manos. No lo podemos dejar fuera de nada. Esa es una cuestión de nosotros los hombres. Dios no está fuera de nada. Así que tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nos dice Pablo, y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, o sea, para poder tener revelación de Dios. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí nos vuelve a confirmar lo que les vengo diciendo, que tenemos que estar conectados espiritualmente. Y de esa forma, de esa manera, el Señor nos va a ir revelando cada vez más. Nos va a mostrar todo lo que Él necesita que nosotros entendamos de Él. Y cuando nosotros empezamos a ver lo invisible, créame que nos empezamos a compenetrar y a caminar más con el Señor. Porque sabemos y tenemos la certeza que Él está ahí. Pero tenemos que dar los primeros pasos y tenemos que empezar a permitir que Él actúe en nuestra vida y nosotros caminar de acuerdo a su palabra, no ser de doble ánimo. Dice en el 14, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjese qué interesante. Por eso luego a veces cuando les platicamos a algunas personas o llegamos inclusive emocionados a hablarles de lo que vimos en la iglesia, de lo que recibimos de Dios, la gente dice, hombre, este cuate ya lo perdimos. Algo le pasó. O hay gente que inclusive dice, es que te están lavando el cerebro, te están volviendo loco. Pues sí, pero locos de amor por Cristo, porque Él dio la vida por nosotros. Y si verdaderamente empezamos a caminar de acuerdo a su palabra, vamos a entender todas esas locuras. No van a ser locuras, sino que va a ser realidad a nuestra vida. Vamos a empezar a ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y remata diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es bien interesante, porque yo se los he dicho aquí que me ha tocado escuchar, y lo digo sarcásticamente en muchas ocasiones, que mucha gente recién recibe a Cristo y dice, es que tenemos la mente de Cristo. Digo, espérame un momento. Ciertamente, al estar conectados con Él por medio de su Espíritu y que el Espíritu nos va revelando, debe de llegar el momento en que nosotros empecemos a tener esa mente de Cristo. Y Pablo aquí nos habla y nos confirma que tenemos la mente de Cristo, pero cuando nosotros empezamos a ser espirituales. Antes no. Tenemos que encender primeramente ese receptor para que nosotros podamos ir siendo transformados. A medida de que nosotros empezamos a ser transformados en nuestra vida, nuestros pensamientos van a empezar a ser los pensamientos de acuerdo a la mente de Cristo, a la mente de Dios, y ahí es cuando nosotros vamos a tener la mente de Cristo. Ahorita la pastora les recomendaba, y es una recomendación que siempre hacemos, cuando nosotros nos empezamos a enfocar en lo positivo de nuestra vida, a dar gracias por lo que sí tenemos, que a veces son cosas bien sencillas, pero que nosotros damos por hecho, como toda la vida hemos vivido tal vez así, lo damos como que es una garantía y como que siempre va a ser así, pero realmente son cosas que hay que agradecer. Hay que agradecer cosas tan sencillas como tener un lugar donde dormir. Ahorita la pastora decía una regadera. Es cierto. Un boiler. Imagínense ahorita bañarse sin boiler.
Como que es todo un reto, ¿verdad? No digo que no se pueda, pero como que sí hay que ser valiente. Entonces son cosas que hay que agradecer, de verdad que hay que agradecer. A veces son cosas muy sencillas, pero tenemos que ir alcanzando esa madurez, tenemos que ir agradeciendo lo que sí tenemos y no enojarnos o frustrarnos por lo que no tenemos. Y eso nos habla de contentamiento, que en otra ocasión hablamos de eso para no desviarme mucho del tema. Pero cuando usted empieza a enfocarse en lo que sí tiene, al cabo de varios días, dicen los que saben de ingeniería industrial, que si usted empieza a hacer una rutina por 21 días, usted continúa en esa rutina. Entonces, si usted agradece por lo menos de 3 a 5 cosas diarias, le puedo asegurar que en 21 días, en un mes, su visión de la vida va a cambiar. Porque está viendo lo que sí tiene, está viendo lo positivo y no está quejándose de lo que no tiene. Porque cuando nos quejamos de lo que no tiene, déjeme le digo que la queja es lenguaje del infierno. Esa es la queja. Por eso el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, por andar de quejumbrosos, tuvieron que quedarse en el desierto 40 años. 40 años. Así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que sintonizarnos para poder recibir la señal que viene del Señor. Mire lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estamos llegando a tiempos actualmente donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y ya la Biblia nos venía hablando de eso, que llegarán esos tiempos. Consideramos que ya estamos llegando ahí, de verdad. Y hay mucha contaminación, voy a decirlo así, hay mucha contaminación en las redes, en el mundo, en todo lugar, donde a veces por no tener esta madurez de la que nos habla el autor de Hebreos, caemos en las garras del Facebook, del TikTok, del YouTube, póngale el nombre que quiera. No más por puritita falta de madurez. O porque se nos hizo muy emocionante que dijera alerta, alerta, alerta. O cualquier cosa. Nos mueve inmediatamente. Eso es falta de madurez. Si yo tengo una conexión con el Señor y yo sé que por ahí no masca la iguana, que masca del otro lado. O sea, si yo sé de qué lado masca la iguana, no me van a confundir. ¿Me estoy explicando? Si yo tengo una conexión correcta con el Señor, tengo encendido ese decodificador y yo puedo estar viendo las imágenes que vienen de Dios, no me van a distraer nada de videitos, ni TikToks, ni nada. Ni servicios de oración y levantamuertos y no sé qué tanto, ¿verdad? Porque nos encanta andar allá para que nos adivinen. Lo voy a decir así, para que nos adivinen el futuro. No sé si ahora en diciembre o ya empezando enero voy a darles una serie sobre profecía. Estoy todavía ahí discutiendo con el Señor, para que verdaderamente podamos entender qué es la profecía y el espíritu de la profecía, que es Jesucristo. Porque de verdad nos hace falta madurar más. Nos hace falta madurar más. Y créame que la mayor profecía que podemos tener está en nuestras manos. Aquí está. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla. Esto es como comercial lo que les nos habla de todas esas profecías. Y usted sabe que la palabra de Dios es infalible. Inclusive hay gente que piensa o que ha buscado dónde está el error en las escrituras, al empezar a buscar más profundo,
y a investigar más profundamente la palabra de Dios, se da cuenta, y no solamente la palabra de Dios, sino donde piensa que se equivocó la palabra de Dios, empieza a investigar en lo secular y se da cuenta que la palabra de Dios era certera. Hay muchos casos así. Parte de eso es de lo que le quiero hablar en esta serie. Pero vamos a lo que estamos tocando esta noche. Tenemos que tener nuestros sentidos ejercitados para poder alcanzar la madurez. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Recibiendo directamente del Padre, leyendo su palabra, orando, teniendo discernimiento. Mucho de esto tiene que ver también con entender un poco o un mucho la naturaleza humana, la antropología del hombre. Y eso también nos lo va a revelar el Señor. Mire lo que dice Malaquías 3:18 y ya voy cerrando. Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Fíjese qué interesante lo que dice Malaquías, porque en la actualidad vemos a muchísima gente desbaratándose todos los días sirviéndole a Dios y realmente no le sirve. Le quieren servir a Dios sin tener a Dios. Quieren hacer las cosas sin verdaderamente hacerlas para Dios, ni de la forma en que Dios quiere que las hagan. Y mire que de eso tenemos ejemplos hasta para aventar para arriba. Y no solamente ejemplos de servicio a Dios, sino de guerras en el nombre de Dios. Guerras en el nombre de Dios. Desde las cruzadas, ¿verdad? Que estaban tratando de conquistar Jerusalén en el nombre de Dios, y guerras terribles en el nombre del Señor. Así que tenemos que discernir la diferencia. Tenemos que aprender qué es lo bueno de lo que no lo es. Y eso lo vamos a lograr sintonizando nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso lo vamos a lograr por medio de madurez. Y la madurez la vamos a lograr caminando en la palabra de Dios, como Dios nos lo enseña. Teniendo constancia. Este es un resumen, ¿eh? Teniendo constancia. Tenemos que ser constantes. Y mire, voy a cerrar con este versículo. Primera de Reyes 3:9. Primera de Reyes 3:9 nos habla de Salomón. Y Salomón es quien nos da este versículo. Dice así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar ese tu pueblo tan grande? Acabamos de leer un pasaje de Santiago que dice: si le falta sabiduría, pídala a Dios. Esto nos lleva a Salomón. Cuando Salomón se vio en este dilema de gobernar al pueblo de Israel, después de una serie de situaciones donde quisieron derrocar a su papá David, ¿verdad? Su padre David, muchos de sus medios hermanos, una historia terrible. Y él se vio en esta situación y tuvo temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces él le dice al Señor: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo.
Eso es lo que necesitamos nosotros hacer, hermanos. Necesitamos pedirle al Señor que nos muestre nos ayude a discernir de lo bueno y lo malo, que nos ayude a madurar, que nos ayude a ser más constantes, que nos ayude a ser más firmes. Mire, esto es cuestión también de actitud y es cuestión de vencer nuestra voluntad. Ahorita decía la pastora, qué gusto que los veo aquí el miércoles con este frío, porque eso es también la carne. Yo les pongo este ejemplo que para que lo podamos entender con facilidad. Mucha gente dice, no, es que es muy duro vencer la carne. Sí, para cuestiones de Dios es muy duro, pero cuando vamos al trabajo de lunes a viernes, ¿a poco no se levanta a las 5 de la mañana para irse al trabajo? Y lo tiene que hacer, y ahí le ganó la carne, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no se dejó vencer, porque tuvo la voluntad de levantarse e ir, con lonche o sin lonche, con topper o sin topper, pero se va al trabajo. Y en cambio, para venir a la iglesia, ahí sí la carne le gana. Tenemos que ser constantes. Si usted es constante en su trabajo, tiene que ser constante con el Señor. Ahora, déjeme le aclaro algo. Un joven en una ocasión me dice, pastor, es que usted quiere, y me lo dijo en reclamo, es que usted quiere que esté 24/7 aquí en la iglesia. No, tranquilo. Vamos a bajarle un poquito la espuma a tu chocolate. No, tranquilo. Meramente tenemos que comprometernos con el Señor. Nada más. Así como nos comprometemos para la escuela, así como nos comprometemos que con el amigo y que con el compadre y que el juego del fútbol y es que no puedo faltar. Cuando hay boda, es que tengo boda, hasta parece que él es el que se va a casar, ¿verdad? ¿A poco no decimos ese tipo de cosas? Es que tengo boda, ¿a poco tú te vas a volver a casar? Ese tipo de compromiso es el que tenemos que tener con Dios. ¿Qué no dice el primer mandamiento? Amarás a Dios. Ahí va de nuevo, otra vez, ¿cómo? Sobre todas las cosas. Eso es sobre todo, su trabajo, fútbol, amigos, compadre, carne asada, todo. Y no es que lo quiera tener aquí todos los domingos, que ya eso depende de usted y del Señor. Ahora, para el Señor es importante que se congregue, porque si estamos caminando en la palabra de Dios, eso quiere decir que estamos cumpliendo sus mandamientos. Y también uno de sus mandamientos, que no lo vemos como tal, pero es mandamiento, dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Y disculpe que toque este tema, pero son de esos ejemplos en los que tenemos que esforzarnos por vencer el ser como las olas, inconstantes. Son esos temas. No quiere decir que nunca falte. De repente sí puede haber algo, no hay problema, pero que no sea, que sea sí, de vez en cuando, que sea, se me fue la palabra, que sea la excepción, esa es la palabra, que sea la excepción y no la regla. ¿Ok? Entonces, necesitamos una transformación, necesitamos ser constantes, necesitamos comprometernos con el Señor, necesitamos prender nuestro receptor, porque Él ya te puso ahí ese receptor, y si tú prendes ese receptor vas a recibir señales del cielo y vas a ver, fíjate, me voy a regresar al versículo 9. Cuando tú prendas ese receptor y empieces a crecer en madurez con el Señor, fíjate lo que vas a recibir: cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Eso es lo que vas a recibir de parte de Dios. O sea, exclusivas de Dios para ti, para tu vida. Ni han subido en corazón de hombre. O sea, nada más a ti te lo va a estar compartiendo.
Así como si un amigo te está contando un secreto, así te va a hablar el Señor. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y Cristo nos dio la receta. ¿Cómo es cuando amamos a Dios? Cuando hacemos lo que dice su palabra. Así que si tú tienes un receptor, ponte de pie, porque tenemos que orar, tenemos que agradecerle al Señor, porque el Señor quiere hablarte, el Señor quiere comunicarse contigo y el Señor quiere mostrarte cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y si es la primera vez que nos acompañas y quieres recibir este receptor que viene del cielo para que puedas ver estas cosas milagrosas y poderosas del Señor, vamos a repetir esta oración. Tienes que decirlo a voz audible, que te escuche el Señor, que te escuche el mundo espiritual. Bendito Padre Celestial, me presento delante de ti como un pecador. Te pido perdón. Y el día de hoy he decidido con todo mi corazón recibir a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú levantaste de los muertos, como mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ya te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por cada uno de tus hijos. Permite, Señor, que puedan recibir esa señal que solamente puede venir de ti. Muéstrale, Señor, esas cosas que no han subido aún a corazón de hombre, que ojo no vio ni oído oyó, pero que tú quieres comunicarles a cada uno de ellos, porque tú sabes que ellos te aman, te buscan, quieren caminar de acuerdo a tus estatutos y quieren estar en una eternidad en tu presencia. Te doy gracias por sus vidas, los bendigo en tu nombre y te doy ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.